Esto es lo primero. ¿Qué? Muy bien, que todos sean No puedo cordialmente hacerlo, muy bienvenidos a esta, la segunda lección. Vamos a esperar un momentito mientras unos compañeros están pasando de la sala de espera para estar aquí con nosotros. Espero que todos se encuentren muy bien este jueves. Bien. Muy bien. Sí, Zoom, por alguna razón, Zoom creo, solamente habla en inglés. Entonces, pues, Zoom estás diciendo que la reunión se está Buenas acabando. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Ok, ya Muy estamos al bien, aire. gracias a Dios. Muy bien, Leticia. Sí, es buenas tardes. ¿De dónde se encuentra usted? Donde todavía hay sol. ¿En Yo México? soy de México, de San Luis Potosí. Ah, muy bien, excelente, excelente. Muy Y yo bien. soy de México, pero del otro lado de Yucatán. Ah, ok, excelente. Unos compañeros mexicanos. Muy bien, excelente. Ok, Bueno, No puedo. muy bien, muy buenas noches o buenas tardes para los Buenas otros. noches. Sí, para los compañeros mexicanos, buenas tardes. Para la mayoría, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes para continuar con nuestro curso La obra del Salvador. La Biblia, la obra del Salvador. Estamos viendo la vida y la obra de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. El martes, cuando iniciamos nuestro curso, vimos cómo Jesús perdona pecados. Y Él, pues, Él se preocupa para nuestras necesidades físicas, pero también a Él le importan nuestras necesidades espirituales. Pues por eso vino a este mundo, por eso vivió en nuestro lugar, por eso estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate. Entonces vimos el martes que Jesús pues cuando es necesario, se aborda de los problemas físicos, pero también se centra en resolver nuestro problema más grande, el problema del pecado que tenemos. Y esto vamos a ver hoy también, que Jesús sí está tomando en cuenta nuestras necesidades físicas, el pan de cada día que necesitamos. Pero también Jesús hace aún más. Él nos da el pan de vida que satisface nuestra necesidad más grande, la necesidad para la salvación. Jesús alimenta a los 5,000. Y vamos a estudiar esta historia esta noche, esta tarde, usando el método de las 4C. Vamos a captar la atención con una introducción. Vamos a leer de nuevo la historia, pues la escucharon en el video y la leyeron como tarea, pero vamos a ver la historia de nuevo. Y vamos a usar las preguntas de considerar para ver los detalles de la historia y entonces vamos a usar las preguntas de consolidar para aplicar la historia a nuestros corazones. Y el martes hablamos un poco sobre el primer paso de captar, cómo sirve como un gancho, un anzuelo, algo para presentar el tema, introducir la historia. Hoy vamos a hablar un poco en la última parte de nuestra clase sobre contando la historia. Vamos a ver que hay diferentes formas para contar una historia bíblica. Se puede leer, de hecho necesito mi Biblia, se puede leer la historia directamente de la Biblia, pero también se puede narrar la historia usando sus propias palabras. Y a veces depende del público, del contexto, de la situación, y vamos a hablar de todo esto esta noche. ¿Cuándo es apropiado simplemente leer la historia? ¿Cuándo es apropiado compartir un resumen, no agregando nada, no poniendo nuestro toque, pero dando un resumen de la historia usando nuestras propias palabras? Esto
Esto vamos a abordar esta noche en la clase. Antes de nada, pues antes de entrar en materia, vamos a ofrecer una oración y después seguir hablando sobre Jesús alimentando a los 5,000. Y damos la bienvenida a algunos compañeros más. Muy bien, muy bien. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, Jesús, Señor y Salvador nuestro, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos, sino a confiar que tú cuidas de nosotros siempre, dándonos todo lo que necesitamos, tanto para esta vida como para la eternidad. Señor, también pedimos que nos ayudes a siempre recordar todas tus bendiciones y que siempre te demos gracias por cada día y por estas bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Vamos a hablar un poco sobre captando la atención, un poquito, aunque el objetivo principal para hoy es hablar más sobre contando la historia. Pero ya estamos haciendo nuestro estudio y tenemos aquí una pregunta para captar la atención. Y la pregunta es, ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios y no nada más en uno? Entonces, la pregunta para nosotros, para presentar el tema para hoy, para introducir el texto, es, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y Jesús alimentando a los 5,000 aparece en los 4. Y con otras historias, la resurrección, la crucifixión, tenemos estas historias en los 4 evangelios. ¿Por qué? Pero antes, quiero aportar con algo más. Esta es una pregunta un poquito difícil y es una pregunta muy apropiada para ustedes, quienes están en un programa de capacitación. Algunos de ustedes ya son líderes o quieren ser líderes. Entonces, esta es una pregunta, pues, media profunda, ¿cierto? Y una buena pregunta. Si usted estuviera compartiendo esta historia con otro público, tal vez algunas personas que no conocen mucho de la palabra, podría usted captar la atención de otra forma, tal vez hablando de la mejor comida. Supongamos que usted tiene su grupo allá en la sala de estar y va a contar esta historia bíblica y va a ser el primer paso de captar la atención. Usted podría hacer la pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? ¿O cuál es el plato típico favorito en tu casa? ¿O cuál es el antojo o cuáles son los antojos que tienen? Y hablar un poquito sobre la comida y decir que pues Dios nos da toda esta comida, pero también nos da un pan que es aún mejor y aún más importante, el pan de vida. Y eso vamos a ver en la historia para hoy. Entonces, solo quisiera agregar esto, que para captar la atención con esta historia, podría hacerlo de una forma aún más sencilla. Una pregunta sobre la comida favorita, o la mejor comida que alguien ha tenido, mejor restaurante que alguien ha visitado y hacer la transición de hablar sobre Jesús alimentando a los 5,000. Pero para ustedes, ya que ustedes son bien listos, estudiantes de la Biblia, vamos a usar esta pregunta para sí, plantar el contexto. ¿Por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios y no nada más en uno? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo, profe, Adelante, sí. buenas noches. Buenas noches. Yo creo, profe, porque siempre cada persona es único y tiene una forma de expresar y contar. Y es su capacidad como un arte. Entonces, Dios eligió a cuatro personas diferentes con diferente cultura de preparación académica, ¿verdad? Porque como Lucas es el doctor, el Mateo es uno de los cobradores de impuestos. Y así, por esta razón, yo creo que Dios eligió a estos cuatro personas para que cada persona tenga su forma de contar y de alguna otra forma que la Biblia sea, o sea, que esa historia sea contada lo más completo posible por medio de estos cuatro discípulos de Jesús. Es mi pensamiento nada más. Muchas gracias, Morel. Su nombre es, perdón? Dice aquí, Bienvenido, Morales. Morales. Sí, sí, si Morales y yo fuéramos a asistir a un partido de fútbol y nosotros estamos ahí y vemos todo el partido y es un buenísimo partido con mucha acción y salimos y después queremos contarles a nuestros amigos cómo estuvo el partido, es posible que vamos a incluir algunos de los mismos detalles. Pero también porque somos personas diferentes, con experiencias diferentes, con intereses diferentes, es posible que también en el momento vamos a observar cosas diferentes y recordar cosas diferentes y entonces incluir otros detalles cuando estamos compartiendo la historia. Los cuatro autores del Evangelio, de los Evangelios, escribieron los Evangelios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos aquí la palabra de Dios y Dios quiso incluir lo que tenemos en este libro. Todo lo que tenemos aquí es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo utilizó a seres humanos como Morelos dijo, como con sus dones diferentes, sus perspectivas diferentes, sus culturas diferentes. Y entonces podemos ver algunos de los eventos de la vida de Jesús como por medio de perspectivas diferentes. Muy bien, veo la mano de María Mercedes. Adelante, María Mercedes. Amén, amén. Yo pienso que Dios nos ofrece cuatro evangelios para ofrecernos una visión más completa y detallada, permitiendo también que los creyentes tengamos varias versiones de una misma cosa. Ejemplo, lo que tú estabas diciendo, si por lo menos vamos cinco personas y vemos lo mismo, al contar la historia no la vamos a contar igual. Todos vamos a tener nuestro propio testimonio. Entonces yo pienso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese evangelio fue para eso, o sea, los cuatro evangelios fue para eso, lo contaran en la forma en que lo vivieron con Él, porque puede que todos hayan vivido lo mismo, pero tuvieron que haber cosas diferentes que va a narrar uno, mientras que el otro no lo va a poder narrar porque no lo vivió. Y yo entiendo que uno habla de lo que ve, de lo que vive. Exactamente, sí, muy bien. Y usamos el ejemplo de yendo a un partido de fútbol, pongamos otro evento, concierto, no sé. Y si cuatro personas presencian un concierto y luego los cuatro escriben informes independientes, cada uno va a incluir detalles diferentes, ¿cierto? El mismo evento y los cuatro están diciendo la verdad pero desde cuatro puntos de vista diferentes. Y esta es una gran bendición que tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo, y alguien mencionó que los evangelios, pues, cada evangelio
tenía en su momento y su público distinto. Con Mateo fue escrito a los judíos, entonces Mateo siempre está haciendo conexiones entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Jesús. Mateo no tiene que explicar muchas de las costumbres de los judíos, porque los judíos, su público, ya sabía de los términos y de las costumbres. Pero Marcos fue escrito a un público gentil. Entonces Marcos tiene que explicar a veces alguna costumbre judía. Marcos fue escrito a los romanos que le gustaban mucho los reyes y la acción y hasta tal vez la guerra, más o menos, estos temas. Entonces Marcos presenta a Jesús como hombre de acción, que llega y inmediatamente toma acción como un rey. Y Juan fue escrito en un tiempo cuando personas estaban comenzando a dudar la divinidad de Jesús. Entonces vemos en muchas partes de Juan que Juan está enfatizando que Jesús es verdadero Dios. Y tenían como, sí, su educación diferente. Por ejemplo, Lucas, como nuestro compañero dijo, era doctor, tenía mucha educación, se nota en su estilo de vivir. Juan tiene un lenguaje mucho más sencillo, pero cada uno de ellos eh, fueron utilizados por el Espíritu Santo para que nosotros hoy en día tengamos la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un poco de esta historia, porque esta historia aparece en los 4 evangelios. Vamos a ver algunos de los detalles distintos. En Mateo tenemos, sí, en Mateo tenemos eh, muy claro que fueron 5,000 hombres, 5,000 hombres. Y esta era la costumbre del día de contar los hombres. Hoy, pensando en un partido de fútbol, un concierto, si hay un concierto grande en su ciudad y hay 40,000 personas en un estadio y las noticias van a decir que pues habían 40,000 personas ahí para el concierto. Este número hoy en día incluye a mujeres, a niños, a hombres. Pero era simplemente la cultura del día en ese entonces, normalmente para contar solamente los hombres. Pero Mateo deja en claro que fueron 5,000 hombres, también las mujeres y los niños. Y este detalle es importante. Marcos, sabemos que los discípulos no tenían tiempo para comer, que Jesús tuvo compasión de la multitud, porque las personas en la multitud parecían ovejas sin pastor. Entonces Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas y Jesús le dijo a los discípulos que los pusieran en grupos y los juntaron en grupos de 100 y 50. Entonces, en Mateo sabemos que fue 5,000. Y aquí en Marcos sabemos que habían grupos de 100 y de 50. ¿Por qué estos números? Estos números enfatizan que es una historia real. No es fábula, no es algo figurativo, no es como algo exagerado, es algo real, un milagro que sucedió. 5,000 personas en grupos de 100 y 50. Detalles muy importantes para nosotros hoy en día. Lucas también incluye un detalle para enfatizar que esto no es nada más como un cuento bonito que fue fabricado por los discípulos. ¿Por qué? Porque sucedió en un lugar específico, en un lugar apartado de la ciudad de Bethsaida. Entonces, esto es algo real que ocurrió en un lugar específico, que hasta hoy en día se puede ir, y no sabemos exactamente dónde, pero se puede ir a la región. Y Juan también nos da varios detalles, y que Jesús subió a un monte, que se acercaba la Pascua. Ya sabemos más o menos cuándo ocurrió la historia.
que había mucha hierba, un lugar cómodo para sentarse, que fue Felipe, pues Felipe quien vio lo imposible dar comida a tantos, y Andrés es el que traía comida. Y no sabemos exactamente lo que estaba pasando en la mente de Andrés. Si él estaba tratando de decir, mira, eh, fíjense en tan perdidos estamos, eh, Más profundo. que tenemos solamente 5 panes y 2 pescados, que estamos en un lío. Eh, o tenía Andrés un poquito de esperanza de que Jesús pudiera hacer algo con estos panes y pescados. No sabemos, pero sabemos que Andrés trajo comida de este joven que estuvo ahí. Y también Juan nos dice que las personas quisieron hacer rey a Jesús a la fuerza. Muchos detalles, y estos detalles son para nuestro bien, porque esta historia no es mentira, ni una fábula, ni lenguaje figurado, ni un mito. Es una historia verdadera. Y ahora vamos a escuchar esta historia. Hemos captado la atención y ahora vamos al siguiente paso. Un voluntario, por favor, para leer. Vamos a usar un poquito de todos los textos, pero vamos a centrarnos más en el en la versión de Mateo. Y sí, Celeste, adelante. Muchas gracias por leer. Mateo 14, 13 a 21. No la escuchamos, perdón. A ver, debe haber un botoncito. No sé qué. Ahora sí, adelante, Celeste. Mateo 14, 13, 21 dice, Mm. oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelo acá. Entonces mandó a la gente a acostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños. Amén. Amén. Muchas gracias, Celeste. La palabra de Dios. Celeste contó la historia y ahora vamos a usar las preguntas de considerar y consolidar para profundizarnos en el texto. Y la primera pregunta que tenemos, y estas son las preguntas que ustedes van a usar también en su proyecto final. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Daily, adelante. Jesús, que es el Hijo de Dios, el que se llenó de compasión por la multitud. Están los discípulos, que son los seguidores de Jesús, la multitud, que son uno más de 5.000 personas, las mujeres y los niños, quienes eran parte de la multitud. Esos son los que yo tengo. Muy bien, sí, Jesús, Hijo de Dios, protagonista de la historia y de todas las escrituras, la gente, la multitud,
y las personas en esta multitud estaban como ovejas sin pastor, personas que necesitaban las buenas nuevas y guía espiritual. Y los discípulos también. Y en Juan vemos que dos discípulos tenían un papel más integral en la historia, Felipe y Andrés. Y la próxima pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué tenemos aquí? Los objetos. María, adelante. Am, Objetos, yo tengo 5 panes, los 2 pescados, canastas, las 12 canastas, hierba, pan partido. Esto es todo lo que tengo. Muy bien, excelente. Y se me olvidó de la hierba, del pasto. Muy bien, tenemos Dije la hierba. la hierba, sí, sí, muy bien. Y cuando yo estuve preparando para la clase, se me olvidó de este detalle, sí. La hierba, muchas gracias. Tenemos las cestas, las 12 cestas llenas de lo que sobró. Y tenemos las sobras, una barca en la primera parte. Y nosotros no podemos agregar nada a la palabra de Dios. Eh, pero, ¿qué opinan ustedes en cuanto a este detalle? 12 cestas. Eh, ¿qué significa esto? Y vamos a hacer más aplicación con las preguntas de consolidar. Pero ¿qué significado pudiera haber tenido 12 cestas llenas de lo que sobró? María Fernanda, adelante. Buenas noches. Quizás representa las 12 tribus de Israel. Sí, pudiera haber representado a los 12 tribus de Israel, también 12 A los discípulos. 12 discípulos. Sí, los 12 discípulos, y porque el número 12 es muy importante en otras partes de las escrituras también. Y yo creo que, pero no sabemos exactamente, una explicación aún más sencilla es que Jesús proveó abundantemente. Sí, 12 tribus, 12 discípulos. Tal vez si los discípulos estaban ayudando a recoger las sobras, cada uno tenía en sus manos una cesta llena. Ok, yo estoy formando parte del equipo de Jesús. Mira lo que Él acaba de hacer. Yo tengo aquí esta cesta llena como una prueba de que Él siempre iba a ayudarles. No sabemos, pero lo que sí sabemos con certeza es que nadie salió con hambre. No es que había como, ok, vamos a repartir un poquito para cada quien, algo para que puedan sobrevivir hasta que lleguen a su casa. No, todos podrían comer y estar satisfechos. Esto sí sabemos con 12 cestas llenas, que todos tenían suficiente para comer. Muy bien, y la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Verónica, adelante, Verónica. No la escuchamos. Debe haber un botoncito azul donde puede activar su audio, Verónica. Verónica, perdón, voy a invitarle a reactivar con un botón. Debe haber un botón para reactivar el audio. En Galilea ocurrió, pastor. Sí, Jesús cruzó al lado del mar de Galilea. Muy bien, subió a un monte. Entonces sabemos la región, también sabemos un poco sobre la geografía. Al lado de un monte, subió un monte, un lugar apartado de Bethsaida. Muy bien, y vamos a avanzar por tema de tiempo. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Durante el ministerio de Jesús. Muy bien, durante el ministerio de Jesús. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué pasó? Si vemos la primera parte del capítulo, ¿qué sucedió antes? Delis, adelante. Durante el ministerio de Jesús, poco después de la muerte de Juan el Bautista, al atardecer, cuando la multitud tenía hambre,
Sí, cuando tiene hambre. Y eso, recién llegué a la Ciudad de México, estoy viviendo aquí justo por el centro, más o menos, sí. Se puede conseguir comida a cualquier hora. No importa si son las 3, 4 de la mañana, se puede conseguir comida. Pero no es así en todos lados, y no fue así en ese entonces. Entonces sí, amanece tarde y ya no hay personas atendiendo en los pueblos y pues los pueblos ya están lejanos, entonces las personas con hambre a esta hora y todavía tienen que caminar a su casa, y entonces sabemos cuándo durante el día y también cuándo en la panorama general durante el ministerio de Jesús y justo después de la muerte de Juan el Bautista. Tal vez los discípulos también tenían miedo, pues Juan el Bautista fue asesinado. Ay, ¿qué va a pasar ahora con Jesús? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús apartó tiempo para enseñar y para proveer milagrosamente para las necesidades físicas. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas que tenemos aquí? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cuáles? Hermano, Sí, adelante. el problema era que hay mucha gente y la gente no quería dejar de escuchar, quería continuar recibiendo enseñanza de Jesús. La gente está emocionado de seguir a Jesús y prácticamente no se dieron cuenta que ya es demasiado tarde y algunos no tiene para su comida, no se prepara prácticamente y eso sucede a cualquiera persona hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, eso era el problema principal, razón por la cual ahí Dios mismo tenía que hacer algo, ¿verdad? Porque para mandar a la gente buscar, prácticamente imposible con la situación, con la hora y todo eso, ¿verdad? Y por el lugar, el espacio. Eh, entonces, únicamente Dios tiene que actuar. Muy bien. Morelos, gracias. Veo la mano de María. Adelante, María. Sí, bueno, pues el problema que yo veo es una gran multitud que tenía hambre en un lugar apartado o desierto y solo tenían 5 panes y 2 peces para miles de personas. Ese es el problema que yo veo. Sí, entre 5,000 hombres, solamente uno fue listo, suficientemente listo para traer su lonchera, ¿sí? Y donde hay una multitud de personas y todos con hambre y con viajes que hacer para regresar a casa. Sí, entonces tenían necesidades físicas y también viendo aquí en versículo, pero en estos otros versículos también que tenemos en los otros evangelios, que pues habían unos que estaban enfermos, pero también como personas ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir esto? Pues personas sin un guía espiritual. A ver, Celeste, adelante, veo su mano también. Mi pregunta, pastor, Sí, eh, adelante. mi pregunta, eh, aún así en ese tiempo cuando Jesús fue al río, cuando fue a la barca, yo veo que en el capítulo 3 dice que Herodes prendió a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. En esos tiempos dice que fue decapitado, o sea, Herodes em, mató a Juan Ujú. y Jesús recibe la noticia.
Y yo quería entender esta parte donde él recibe la noticia, cuál fue su reacción, porque dice que después que enterraron los discípulos el cuerpo de Juan, él aún así fue a la barca y siguió predicando y vio la necesidad también de la multitud. Yo quería saber esta pequeña partecita, eh, cuál fue su actitud al recibir esta noticia. Sí, buena pregunta. De hecho, esta pregunta suya, que es muy buena, creo que tiene que ver un poco con una de las preguntas de el paso de consolidar. ¿En qué versos, en qué palabras veo el amor de Dios? Porque Ujú, parece que Jesús recibió la noticia, ujú, iba a salir para un tiempo solitario, como, ok, discípulos, vamos. Tal vez vamos a hablar de lo que pasó, vamos a pasar tiempo en oración, vamos a tener como un poco de tiempo para reflexión. Pero ¿qué ujú, pasa? Se encuentran ellos con la multitud y Jesús, viendo la multitud, tiene compasión de ellos. Y en lugar de decir, hoy es un muy mal día para mí, ya perdí el hombre que preparó el camino para mí, ya perdí un amigo, un hermanazo, necesito un poco de tiempo. En lugar de decir esto, comenzó a predicar, a enseñar la multitud. Pero vamos a volver a, perdón, me están llamando. Vamos a volver a este concepto cuando estamos en el paso de consolidar. Eh, ujú. ¿Cuáles otros problemas que tenemos aquí? Otros problemas. Mauricio Moreno, adelante. Mauricio, no lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, sí. Yo creo que uno de los problemas principales es la incredulidad de los apóstoles, que ellos pensaron que con 5 panes y con lo que tenían iban a alimentar a toda esa cantidad de personas. Yo creo que la incredulidad. Sí, sí, y tenemos la falta de, y es cuando estamos en el paso de consolidar pensando en los pecados, la incredulidad, la duda, ¿de verdad Jesús va a poder ayudar? No, ustedes denles de comer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y nosotros podemos caer en la misma tentación de dudar que Dios realmente va a proveer para todas nuestras necesidades. Muy bien, y viendo o pensando en los problemas que hemos identificado, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Y Maximiliano, adelante, Maximiliano. Buenas noches, profesor, y buenas noches para todos. Sí, se resuelve cuando Jesucristo, el Señor, manda a que se sentasen en la hierba y allí bendice y allí empiezan a alimentarse todo y hasta que sobre. Sí, para la multitud que tenía hambre, el problema se resolvió cuando Jesús proveó milagrosamente comida para todos, Eran abundantemente. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Así es, sí, sin contar a las mujeres y a los niños. Muy bien. Y también para la necesidad espiritual, ¿qué hizo Jesús antes de proveer tanta comida? Él estaba enseñando, compartiendo información sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Muy bien, ahora vamos a consolidar la historia y la primera pregunta que tenemos para este paso es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Si Mateo es una serie, ¿cuál título pondríamos para este episodio? Sí, María, adelante. Yo le pondría, Jesús tiene poder para proveer y multiplicar
Lo poco que tenemos cuando se lo entregamos con fe, Él es el pan de vida que sacia toda necesidad física y espiritual. Amén. Excelente, sí, Jesús es el pan de vida que sacia toda necesidad física y espiritual. Muy bien. Y vamos ahora a aplicar este texto a nuestros corazones y vamos a ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. ¿Y qué pecado vemos en esta historia y queremos confesar en nuestras vidas? Ya hablamos un poco sobre la duda, la incredulidad. ¿Algo más que queremos agregar aquí? Dailies, adelante. La falta de fe y duda de los discípulos, que no, al no confiar de que Jesús podía hacer el milagro de la comida, porque ellos pensaron, dudaron que, ¿qué podemos hacer con dos peces y 5 panes? Ahí vemos la duda y la falta de fe. De acuerdo. Y también vemos una visión limitada. Así como no vieron el poder y el milagro que las obras que podía hacer Jesús. Muy bien, me gusta mucho esta frase que usted utilizó como una visión limitada. Y podemos nosotros caer en la misma tentación de tener una visión limitada de lo que Dios puede hacer. Con Dios no hay nada imposible. Dios resucitó a su propio Hijo de entre los muertos. Dios creó el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. Entonces, sí, es un pecado tener una visión limitada de lo que Dios puede hacer. También ese tema de la fe es importante porque en la última parte del capítulo vemos también el tema de la fe. Vemos muy buena fe eh, por la parte de los discípulos y luego vemos una falta de fe cuando ellos tienen miedo ahí Pedro, él está caminando sobre las aguas. Buen ejemplo de fe. Y luego, cuando él tiene miedo, entonces vemos una falta de fe. Guillermo León, adelante, pensando en el pecado que queremos confesar. Adelante, Guillermo León. Buenas noches, bendiciones. También veo aquí una desconfianza. Sí, una desconfianza. Sí, y los discípulos, hasta ahora, en esta parte del ministerio de Jesús, han presenciado otros milagros, pero ya que son seres humanos con una naturaleza humana, ya están dudando de nuevo. Y Carlos, adelante, pensando en el pecado que queremos confesar. No lo escuchamos. Solo hay que activar el micrófono. Sí, Perfecto. buenas noches, Dios les bendiga. Podríamos decir que el hermano tiene razón. Hubo una desconfianza en la barca. Recordemos que cuando el barco está en prueba, cuando hay bastante movimiento en el mar, muchos se asustaron. Entonces Dios estaba ahí durmiendo, pero luego Dios despertó y le dijo, si tú eres Dios, haz que yo vaya para ti, ¿verdad? Entonces ahí hubo una desconfianza. Entonces él le dijo Jesús a esta persona, ve y acércate. Entonces llegó este hermano, se acercó y después se comenzó a hundir esta persona, ¿verdad? Entonces al hundir hubo como que una desconfianza y le dijo Dios, hombre de poca fe. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la transición. Hemos identificado el pecado que podemos ver ahí y eso nos ayuda a identificar el pecado en nuestra vida. Pero ¿cómo sabemos que tenemos un Dios que nos ama? Un Dios de compasión, de misericordia, de bondad.
cómo vemos a nuestro Salvador siendo amoroso y perdonador. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Esta es la siguiente pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios? Sí, nosotros podemos tener una desconfianza, una falta de fe, dudas, estar pensando más en nuestras necesidades físicas. Podemos caer en la tentación de pensar que sí, Jesús es un rey de pan, es decir, que su propósito es darme lo que necesito para esta vida, sin pensar en las necesidades más importantes. Hemos identificado esos Hermano, pecados, pero ¿cómo podemos ver el amor de Dios? Veo aquí a unos compañeros en equipo, en un grupo donde dice secretario de maestro, Educación. Sí, Moreles, adelante. yo digo que en este mismo milagro de alimentación a los 5.000, ahí mismo podemos ver eso. Cuando Dios hace cosas, hace con abundancia, hace todo completo. Dios es todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ahí mismo podemos ver la bendición de Dios, considerando esta obra de Dios alimentando a los 5.000 en este momento. Muy bien, muy bien. Y veo un grupo de compañeros con el nombre de Educación. ¿Desean aportar? Mami, ¿a dónde yo le puedo dar mano? A ver, vamos a dar la palabra. Veo un grupo de compañeros ahí. Vamos a darles la oportunidad de aportar, pero su micrófono está en mudo, donde dice tal vez secretario de Educación. Pero debe haber un botoncito azul para activar el audio. A ver. Si no, podemos volver. Parece que nuestro compañero está intentando. Ahora sí, ahora sí. Hola, pastor. Buenas noches. En el verso 14, porque dice que tú bajó de la barca y vio que había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión. La compasión es el amor que Jesús tiene sobre la gente. Es una de las características del amor que tiene hacia nosotros. Y en el 16 dice, no, Jesús le contestó, no tiene que irse, deben ustedes de comer. Vuelve a tener misericordia y compasión por la gente. Ahí demuestra su amor hacia el pueblo. Gracias. Y no pudimos entender todo. Había un poco de distorsión. No pudimos escuchar todo. Creo que escuché algo sobre Jesús y la compasión que él tenía de la multitud, tal vez. Y eso nos acuerda de la compasión que ha tenido de nosotros, él siempre está pensando en las necesidades de los demás, de otras personas. Jesús utilizó su poder para proveer comida de manera milagrosa. Jesús les enseñó a las personas sobre el reino de Dios. Entonces sí, proveyó para sus necesidades cotidianas, pero también en su gracia proveó para sus necesidades espirituales y hace lo mismo con nosotros. Él nos da, Dios Padre nos da nuestro pan de cada día y también nos da las riquezas de su gracia, la salvación por los méritos de Cristo. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos aquí, y vamos a usar los últimos 10 minutos para hablar un poco sobre contando la historia. La última pregunta que tenemos en esta parte de nuestro estudio es, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica en su palabra? Julio Larence, adelante, Julio. Adelante, no, tiene que, ahora sí, muy bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Para consolidar, yo quiero decir que en esta historia, cuando él le dice a los discípulos que le den ellos de comer, es para mostrarle a ellos, que ninguna situación es esperada para él y que ninguna crisis
están fuera de control de su poder. Por tanto, nosotros debemos tomar esto a nuestra propia fe y crecimiento espiritual y depender siempre de Dios, porque Él siempre está en control, no importa cuán difícil sea la situación. Muchas gracias Julio. Sí, que siempre nos acordemos que no hay ningún crisis que está tan fuera de control que Dios no puede intervenir y resolver y dar solución. Lo ha hecho con nuestra salvación, lo ha hecho con nuestro problema del pecado y la muerte del diablo, y por lo tanto también nos va a ayudar con nuestras necesidades diarias. Muy bien. Vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar sobre cómo contar la historia, porque el proyecto final que ustedes tienen es compartir una historia con otra persona, con un grupo, usando el método de las 4C, captando la atención, contando la historia y usando las preguntas de considerar y consolidar. Y existe la oportunidad de contar la historia como hemos hecho en esta clase. A ver, perdón, tengo aquí un problema con la pantalla. Perdón, en la clase hoy, en la clase del martes, contamos la historia leyendo la historia de la Biblia. Celeste leyó la historia para nosotros hoy. Hay muchas ventajas y razones muy buenas para contar la historia de esta forma. También se puede contar la historia usando sus propias palabras. Puede ser un poco más difícil. No queremos agregar algo, entonces hay que tener cuidado. Pero sí es posible, depende del público, del contexto, de dónde se encuentra en el momento. Quiero que tengamos como una lluvia de ideas, que platiquemos un poco. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de simplemente leer la historia desde la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son algunas ventajas? Carlos, ¿desea aportar? Pensando en usando solo como palabra por palabra, versículo por versículo de la Biblia. Perdimos a Carlos, tal vez. No, Carlos. ¿Alguien más desea aportar? Guillermo León, adelante. Pastor, yo creo que una de las formas para contar una historia, creo yo, que debe ser parafraseada a manera que la gente pueda captar, entender, comprender y asimilar la historia y que se pueda introducir en ella a manera de que ellos hagan parte de la historia como si estuvieran viviendo la historia y estuvieran viviendo ese momento que está sucediendo en la historia. Muy bien, Guillermo León. Sí, entonces vamos a ver aquí unas recomendaciones que tenemos en la pantalla para parafrasear una historia. Si se hace bien, puede captar muy bien la atención, como Guillermo dijo. La cara y los gestos también cuentan la historia. Uno puede usar vocabulario apropiado. De nuevo, no queremos cambiar la historia, pero si ustedes... Maestro, Sí, díganos. yo creo que la ventaja de contar la historia es muy importante, especialmente a la persona que no conoce la palabra del Señor y a alguno que poco conoce. Porque en estos tiempos, la mayor parte cree al Señor, cree a Dios único, en diferentes formas, pero cuando uno habla de Dios y usa la palabra de Dios, cuenta la historia, la gente, la mayor parte conoce también esa historia. Entonces, la posibilidad, la ventaja es que uno no va a poder decir su propia idea,
no vas a decir cosa que no está en la Biblia, sino la mayor parte de la gente que escucha esa historia va a escuchar una historia bíblica, una historia real, y eso, esa realidad, esa sinceridad capaz que le ayuda a la persona, porque hay mucha gente que conoce la historia y cuando uno habla, tiene que hablar bien, contar bien cómo está. Así la persona y el Espíritu de Dios mismo puede abrir con esa sencilla historia, palabra, seguramente va a tener más efectividad que uno usa palabras científicas, técnicas, algunas definiciones como origen de griego, latín y eso. Capaz que poco ayuda que uno cuenta sencillamente una historia como está. Eso para mí es la ventaja que la gente crea al Señor. Gracias, sí, y sabemos que la fe proviene del oír y o el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, es importante compartir la palabra de Dios para que haya fe, para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. Y sí, mucho va a depender de su público. Si ustedes están compartiendo una historia con alguien que no tiene mucha comprensión de la Biblia, puede ser útil resumir la historia usando sus propias palabras, no haciendo ningún cambio a la Biblia, pero sí usando vocabulario que tiene sentido, que es más entendible. O pensando en niños también. Si usted está compartiendo una historia con unos niños, puede ser útil usar un vocabulario muy apropiado para su nivel, pero de nuevo, sin agregando ni quitando algo. O puede ser muy útil para personas que no leen bien. O puede ser muy útil, por ejemplo, esta mañana, en el turno de mañana, teníamos un compañero que entrega pan a panaderías. Y hablamos en la clase que pues esta historia es perfecta para compartir con alguien que está trabajando en una panadería. Se puede entrar y ver, oh, ok, aquí tenemos mucho pan, ustedes tienen muchísimo tipo de pan, pero hay una historia en la Biblia que se trata de muchos panes. Pues, y les cuento rapidito. Entonces depende, y ahí tal vez no es un lugar apropiado en el momento de entregar algo en el negocio, andando por la calle, parar y abrir la Biblia, pero sí se puede resumir en un momento una historia bíblica. También hay unas ventajas de usar la Biblia. No se pierda ningún detalle. También demuestra que la Biblia tiene autoridad, que viene de Dios, que no es algo que nosotros hemos inventado, no es algo que estamos fabricando. En un estudio bíblico puede pedir que un alumno lea, no tiene que ser el líder como usted, y la gente también puede seguir lo que se está leyendo. Si todos tienen Biblia ahí o tienen una Biblia en su celular, pueden seguir el texto. Entonces, hay ventajas para leer y también hay ventajas de contar usando sus propias palabras. Tenemos un poco de tiempo para algunos comentarios más. Celeste, adelante, veo su mano. Y después sigue Sí, María. sí, pastor, yo creería que la mejor ventaja sería que si deberíamos contar, por ejemplo, yo pongo un ejemplo a los niños, resumir, tratar de resumir un poco la palabra, pero para que ellos puedan entender, yo creería que yo usaría una ventaja de dibujar las imágenes, tratar de explicar. Esa sería mi ventaja para que el niño pueda comprender la historia que uno les cuenta. Yo opino eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los mejores libros que he visto para niños muchas veces tienen dibujos Ujú. y es una versión más concisa de la misma historia. Y se nota que pues los autores hicieron un buen trabajo, no cambiaron nada y Sí, incluyeron los detalles más importantes, pero a un nivel apropiado y a veces con sí. menos palabras.
para un niño. Sí, totalmente. Y dibujos también. Y Jesús hizo eso con Sí, su porque, enseñanza. Adelante. Sí. sí, porque también traté con un joven que vivió mucho tiempo en el campo, nunca tuvo la oportunidad de leer, de ir a la escuela y no sabe leer, no sabe escribir, pero tratando de hacerle entender con imágenes y con tus propias palabras, puede captar la historia tranquilamente. Nada más que le faltó ese pequeño detalle de leer y escribir, pero de entender pudo comprender a través también de algunas imágenes y la mejor forma de que uno pueda narrar esta historia. Y bastante a veces nos da esa ventaja de saber, de poder saber explicar lo que Dios transmite a través de su palabra. Muy bien, Eso es todo. totalmente de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Y Paula Castro, Profesor, adelante. Paula Castro desea aportar pensando en contando, leyendo. No la escuchamos, Paula. A ver si puede reactivar su audio. A ver, Paula. Vamos a dar la palabra a Gabriel Zapata. Adelante, Gabriel. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Pero ahora escuchamos a Paula. Vamos a volver a Paula y después a Gabriel. Adelante, Buenas Paula. noches. Buenas noches, pastor. Le habla el esposo de Pablo. Lo que pasa es que estamos conectados de San Juan, dos matrimonios, Leighton Vilches y Marcusi Castro. Quería opinar con respecto, nosotros trabajamos más que todo a las afueras de la provincia y vemos que mucha gente no sabe leer ni escribir. Entonces, leer de la Biblia y hacerlos entender con gestos, con caras y con palabras sencillas es la que ellos entienden, porque muy pocos de ellos saben leer. Entonces, leerlo como dice la Biblia y a la vez hacerlos entender con gestos y esas cosas para que ellos entiendan y a la vez hacerlo opinar, que ellos hablen con sus palabras para que puedan captar la historia que estamos leyendo, ¿cierto? A veces es muy difícil, es más fácil cuando uno ya habla a personas que entienden, allá que esa gente que uno está evangelizando, ¿no? Es prácticamente analfabeta. Entonces es muy delicado y se tiene que ir con paciencia, con mucho amor, como Dios, como lo hizo Jesús, con misericordia, amor y sobre todo paz. Era lo que quería aportar ahí. Buenas noches, pastores, a todo el grupo. Igualmente, saludos a todos que están ahí, los dos matrimonios, excelente y gracias por el aporte. Y de acuerdo, eso vemos también en los evangelios, ¿cierto? Que es el mismo mensaje. No hay nada que se contradicta en los evangelios. Todo está de acuerdo, pero son diseñados para públicos diferentes. Lucas se nota que tiene también en su forma de escribir, su nota que tiene más educación. Es un poco más fácil leer el libro de Juan, pero también tienen como, sí, tienen públicos diferentes. Jesús también, pensando en lo que usted dijo y Celeste también, pensando en imágenes, dibujos, Jesús hizo esto a veces sin dibujar, pero habló de un árbol, miren las flores o los pájaros ahí. Él usaba cosas visuales o él plantó a veces como un dibujo en la mente para poder enseñar. Gracias. Y veo la mano, prometí la palabra a Gabriel y después vamos a Raimundo. Adelante, Gabriel. Ok, buenas noches, hermano.
Sí, como decía, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, pues él utilizaba ilustraciones con todo lo que había a su alrededor. Tal vez en ese momento no había papel o computadoras como ahora, ¿verdad? Pero sí, por medio de la narrativa que él daba, haciendo comparaciones, haciendo alegorías, semejanza, paralelismo que ahora ya lo conocemos como herramientas, ¿no? De lo que son los textos literarios. Pero él lo hacía nato, porque obviamente él sabe todo, es el Señor y dueño de todas las ciencias, como Dios. Por eso yo, como trabajo regularmente, narro la historia, la voy narrando con detalles, con ilustraciones, ejemplos, y después, obviamente, analizo el tipo de público, la diversidad de público que haya, porque a veces hay grandes, pequeños, el nivel igual de estudio cultural, también donde me mueva, porque aquí donde vivo hay muchos pueblos, depende del pueblo, tienen igual sus costumbres, todo lo empatizo para que ellos lo puedan entender al nivel en el que ellos entienden las cosas, y después sí le doy una lectura a la Biblia para explicar completamente la historia como es, para que la Biblia sea testigo real y fehaciente de cómo se desarrolló la iglesia. Sí es claro, ¿verdad?, que cada evangelio tiene una perspectiva diferente, porque lo escribieron diferentes personas con diferentes estilos literarios, y aparte, pues en diferentes épocas, hubo alguna variación de años entre uno y otro. Pero yo pienso que lo mejor de esto, ¿verdad?, es cuando narramos la historia, es dar ejemplos, hacer ilustraciones, eh, dar un mensaje que se facilite inclusive a las palabras de la comunidad a la que estemos evangelizando. Ese es mi aporte. Muy bien, muchas gracias, de acuerdo. Y un buen resumen, o no, un buen resumen, iba a ir a la conclusión por tema de tiempo, pero vamos a dar la palabra a Raimundo y después vamos a la conclusión. Raimundo Muñoz, adelante, pensando en ventajas de leer y ventajas de narrar, usando sus propias palabras. Adelante, Raimundo. No lo escuchamos. Ahora sí. Amén. Sí, ahora adelante. Yo creo que lo más importante de contar una historia es darlo a entender tal y como está escrito a través de la escritura, ¿no? Tal como Dios nos los muestra hoy. ¿No? Hoy aprendí una gran cátedra, ¿no?, del tema de hoy. Yo creo que para los niños, como se está comentando, es necesario gesticular, tal vez poner de nuestra parte esa alegría para poderles transmitir al niño de que se interese sobre del tema que se está dando. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Que el niño sienta también ese gusto por escuchar esa historia, por sentir la presencia más que nada del Espíritu Santo, porque si tú como lector, leyendo esa historia, primeramente te dejas usar por el Espíritu Santo, ese Espíritu va a transmitir al niño y el niño va a tener un entendimiento de lo que tú le estás narrando, ¿verdad? Y estar consciente de que, como decían hace un momento, estar con un público adulto es diferente y estar con un público de niño es diferente. Ciertamente Dios, Jesucristo, a través de las historias, hace comparaciones. Y yo creo que con los niños esas comparaciones son muy importantes para darles a entender y que ellos comprendan la lectura que se le está dando en el momento adecuado. Creo que gesticular, como decían nuestros compañeros, nuestros hermanos, también, ¿verdad? Hacer un dibujo, darles a entender a través del dibujo, ciertamente con la palabra de Dios y dejándonos utilizar por Cristo mismo a través del Espíritu Santo, hermano. Yo creo que eso es lo importante más que nada, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que ellos también puedan entender y sentir esa presencia. Amén, es lo que yo puedo aportar en esta tarde. Gracias, Raimundo. Sí, es importante tomar en cuenta el público. Ajustar la forma de entregar la historia sin ajustar la historia misma. Muy bien. La tarea va a ser leer una parte de Lucas, ver un video. Voy a plantar una pregunta también para considerar. Voy a plantar esta tarea esta noche en el grupo que tenemos después de subir las grabaciones de las clases en vivo.
Nos vemos con el favor de Dios el día martes. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, un bendecido viernes, que el Señor sea con cada uno de ustedes y con sus familias. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Señor Dios, te damos gracias por el pan de cada día que tenemos. Te damos gracias por el perdón de pecados que tenemos en tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a siempre fijar nuestros ojos en ti y pensar no en lo que nos falta, sino en lo que tenemos de tu mano. Esto oramos y pedimos tu bendición sobre esta noche, sobre estos días que están por venir, en el nombre de Jesús, quien es el pan de vida y que nos da el alimento que más necesitamos. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias a todos. Que todos tengan una excelente noche. Bendiciones para todos. Bendiciones y bendecida noche para todos. Dios les guarde. Buenas noches para todos. Mil bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Dios les guarde. Gracias. Muchas gracias. Chao. Cuídense mucho. Qué gusto ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Dios mío.